La captura de Rafael Caro Quintero nunca fue lo que nos dijeron. Lo que parecía un triunfo histórico contra el narcotráfico fue en realidad una negociación en las sombras. El capo de capos no solo cayó por presión directa de Estados Unidos, sino que también pactó beneficios y protección con el propio gobierno mexicano. La extradición inmediata que exigía Washington fue frenada desde Palacio Nacional. ¿El motivo? Blindar a Manuel Bartlett y a otros viejos aliados del régimen, que podían quedar expuestos si Caro hablaba en una corte estadounidense. El mensaje fue brutal. En México la justicia no se aplica, se negocia. El narco no es perseguido, es un socio incómodo al que se le da trato preferencial. Y el expresidente Andrés Manuel López Obrador no actuó como un jefe de Estado, sino como el abogado del crimen organizado. Caro Quintero negoció en Palacio, el pacto que pone a López Obrador sobre las cuerdas. El periodista Héctor de Mauleón ha puesto nuevamente el dedo en la llaga. En su columna publicada en El Universal, reveló que Rafael Caro Quintero, el histórico narco de narcos, no solo fue capturado en México bajo la presión directa de Estados Unidos, sino que además negoció con el expresidente Andrés Manuel López Obrador beneficios y protección para su familia. La información apunta a que AMLO detuvo en 2022 la extradición inmediata de Caro a petición del gobierno de Washington, todo para evitar que salieran a la luz secretos que podían hundir a su administración. El relato es demoledor. En julio de 2022, López Obrador desayunó en Washington con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Ella le advirtió que si quería recomponer las relaciones bilaterales, debía proceder contra Caro Quintero, responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y fundador del Cártel de Guadalajara. Apenas 3 días después, y con información entregada directamente por la DEA, el capo fue detenido en Shoah, Sinaloa. Lo que parecía un golpe histórico contra el narcotráfico fue en realidad una operación dictada desde Estados Unidos. La captura de Caro no fue mérito de las autoridades mexicanas, sino la prueba de que el gobierno de López Obrador solo se movía cuando el vecino del norte le torcía el brazo. Y lo más grave, la captura vino acompañada de una negociación secreta. De Mauleón asegura que desde Palacio Nacional salió un emisario de la Secretaría de Gobernación a prisión para negociar con Caro Quintero beneficios y garantías para su familia. El mensaje era claro: no delatar a Bartlett, no tocar a los hombres fuertes del régimen y a cambio recibir un manto de protección. Fue la confirmación de que el Estado mexicano operaba no como un ente de justicia, sino como cómplice directo del crimen organizado. El trasfondo de la historia es aún más oscuro. Según las revelaciones, tras la captura de Caro Quintero se convocó una reunión de emergencia en Palacio Nacional con Alejandro Gertz Manero, Adán Augusto López y Arturo Saldívar. Ahí se tomó la decisión de frenar la extradición fast track exigida por Estados Unidos. ¿La razón? Blindar a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, señalado desde hace décadas por la DEA como partícipe en el asesinato de Kiki Camarena y vinculado con los capos de los años 80. En lugar de dejar que Caro Quintero hablara y entregara información clave en cortes estadounidenses, el gobierno de López Obrador eligió silenciarlo. Proteger a Bartlett significaba proteger la memoria y los secretos del propio AMLO, porque Bartlett no es un funcionario cualquiera. Es uno de los pilares políticos y financieros de la Cuarta Transformación. Su caída habría arrastrado al expresidente y quizá hasta a Morena entero. La negociación fue simple. Caro permanecería en México, con procesos legales alargados y la promesa de beneficios para sus familiares, siempre y cuando guardara silencio. Así, lo que se presentó como una victoria del Estado mexicano fue en realidad una operación de encubrimiento al más alto nivel. Un pacto de impunidad sellado en las entrañas del poder. Con este manejo, AMLO demostró que su supuesta lucha contra la corrupción era solo un discurso vacío. Cuando el capo más emblemático de la historia reciente
pudo abrir la cloaca del narcoestado mexicano, el presidente prefirió taparla con complicidades. El silencio de Bartlett se compró con la libertad condicionada de Caro Quintero, confirmando que la Cuarta Transformación no es más que una fachada del crimen incrustado en el poder. La conexión entre López Obrador y los cárteles no empieza ni termina con Caro Quintero. Investigaciones como las de Anabel Hernández han documentado que el cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO en 2006. Testigos protegidos, documentos del Departamento de Justicia y grabaciones de audio confirman que operadores de los Beltrán Leiva y de la Barbie entregaron recursos directamente al equipo de campaña del tabasqueño. No es casualidad que durante el sexenio de López Obrador se haya privilegiado una política de abrazos, no balazos, que en los hechos significó protección a los grupos criminales más poderosos del país. El dinero que entró en las campañas terminó convertido en complicidad política, en pactos de silencio, en nombramientos a modo y en un régimen incapaz de perseguir a los capos que financiaron su propio nacimiento. Los videos de Pío López Obrador, recibiendo sobres amarillos, las investigaciones bloqueadas contra Andy López Beltrán y los múltiples señalamientos de financiamiento ilícito son parte de esa misma historia. Morena no es un movimiento social. Es un partido político construido con dinero del narco y protegido por un sistema que blindó a la familia presidencial. La captura y posterior negociación con Caro Quintero encajan perfectamente en esta narrativa. Los capos no son enemigos del régimen, son sus socios incómodos. Y cuando la justicia internacional los persigue, el gobierno mexicano se convierte en su mejor abogado. La extradición de Caro Quintero no ocurrió hasta febrero de 2025, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas. Fue entonces que el gobierno mexicano entregó no solo al narco de narcos, sino a otros 28 capos en una de las mayores extradiciones de la historia. No fue justicia, fue transacción. O entregaban capos o México pagaba con su economía. Sheinbaum presentó la extradición como un acto de cooperación bilateral en el marco del respeto mutuo, pero la realidad fue muy distinta. El gobierno mexicano claudicó ante la presión de Washington y sacrificó a sus fichas más pesadas para sostener una relación comercial. La presidenta repitió la fórmula de su antecesor: ceder en lo criminal para sobrevivir en lo político. En paralelo, Sheinbaum ha guardado silencio absoluto sobre las revelaciones de que Caro Quintero negoció con AMLO y sobre el financiamiento del cártel de Sinaloa a Morena. No hay intención de romper con el pasado, porque ella es producto de ese mismo entramado. Callar equivale a proteger, y proteger significa convertirse en cómplice de la misma mafia política que convirtió a México en un narcoestado. La conclusión es ineludible. La 4T no es un proyecto de transformación, es un pacto criminal sostenido por capos, protegido por presidentes y administrado por políticos corruptos. AMLO abrió la puerta, Sheinbaum mantiene el cerrojo, y mientras tanto, México sigue siendo rehén de una élite que se reparte poder con el narco como si fuera un socio más de gabinete.